Hola, este es nuestro canal del doctor Rafael Paz Frías, cirujano oncólogo, trabajando permanentemente por 33 años con tumores de mamas y que estoy a tus órdenes, en toda tu disposición. Es nuestro plan poderte ayudar de tu desearlo, viendo y participando con nosotros en esta sala. La idea es que tú sepas lo importante que es el que sea seguida por un especialista en tus mamas sin sentirte absolutamente nada. Es lo más importante. Cuando no te sientes nada. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento en que ves tu primera menstruación, que es la menarquia, así se llama, y que se va a alargar toda la vida. Pero que en el sentido del seguimiento utilizaremos sonografía desde la menarquia, llegando hasta los 35 o 40 años de edad. De ahí hacia abajo usaremos solamente sonografía de mama. Verificaremos que no hay nada, se examina la mama y las axilas, y esto permite verte anualmente. Eso te podría garantizar o te va a garantizar tu salud. Ahora bien, en caso de aparecer cualquier trastorno, anomalía en los estudios de la mama, en esa sonografía, tales como, desde el punto de vista benigno, nódulos, que no es más que una masita, una imagen radiográfica, radiológica, sonográficamente hablando, una imagen, que no tiene que decir que sea malo ni bueno, una imagen que ve en su estudio. Si se verifica que no hay nada que llame la atención, ni al que hace el estudio, ni al médico que te examina, ahí viene la experiencia. Entonces, es importante volvernos a ver en un año. En caso de que aparecieran nódulos de conformación quística, es decir, que se vean con contenido líquido, también es un seguimiento común, y si es simple, dicho quiste, no hay por qué preocuparse. Observarlo. Y la observación será anual. De igual forma, de verse, sentirse otras anomalías como una tumoración o nódulo bien delimitado de forma físicamente sólida, radiológicamente hablando, pues mediremos, y si no hay llamado de atención, podríamos observar al año próximo. En caso de que esto llamare la atención tanto al radiólogo y o al oncólogo cirujano, pues ahí vendría una toma de muestra, una biopsia. Pero si es benigna y es pequeña, no llama la atención, podríamos observarlo simple y llanamente, sabiendo que ahí está ese nódulo, que es sólido y que tiene un determinado tamaño. En la próxima vez vamos a compararlo con otro estudio, verificaremos, no hay ningún cambio, volveremos a hacer la evaluación de la mama y la dejamos ahí y lo volvemos a ver el año que viene. Esto podríamos durarlo toda la vida en caso de que no pasara de
aumento ninguno, que no hubiera ningún cambio extraño. Ahora bien, si esto inicia un crecimiento anómalo, ¿a qué nos queremos referir? Que estaba, por ejemplo, en 0.03 milímetros y que ya ahora comienza a crecer, ya sea al año o antes, ya se comienza a palpar, porque cuando está en esa medida no es palpable, solamente se observa en la sonografía. Si no se palpa nada y solamente se observa en sonografía, la vamos a seguir observando en sonografía y se sigue dando las mismas características de un nódulo benigno, pues ahí se queda. Ahí lo seguimos observando cada año. Así vamos a estar haciéndolo año tras año, y si no hay ningún crecimiento, no hay hallazgos palpables, pues nos continuamos observando desde el punto de vista físico, con examen físico en consulta y los estudios anuales radiológicos. Eso es en este sentido. Ahora bien, de aparecer algo que comience a crecer siendo sólido, entonces, dependiendo de la velocidad que lleve ese crecimiento, si la velocidad es amplia, es decir, estaba en 0.05 y ahora se encuentra en medio centímetro, en 1 centímetro, ya aquí, aunque tenga características benignas, ya nos llama la atención y podríamos buscar hacer una biopsia solo dirigida o biopsia abierta, dependiendo. En caso de que se mantenga haciendo con todas las características bien delimitado, no hay retracción, no hay chupones de lado, los bordes no son jalones que puede llamar la atención, pues si esto y la edad de la persona sigue siendo temprano, pues seguiremos observando de un año a otro. En caso de seguir creciendo, entonces, y no llamar la atención al radiólogo, pues entonces pudiéramos el cirujano solicitar que el radiólogo nos hiciera una sonografía y haciendo una biopsia solo dirigida para ver si es algo que pueda resolverse antes de. Si se mantiene dentro de la neutralidad y normal con todas sus imágenes, pues seguiremos observándolo sin hacer ningún dato, ningún paso agresivo sobre esa masa o sobre ese nódulo. De haber un nódulo en forma de quiste y no haber nada dentro de ese quiste y ser simple, también será observado, ya sea sólido o ya sea quístico. Ahora bien, en caso de que llamare la atención por que sus bordes no sean claros, bien delimitados, entonces eso nos mandará y buscaremos hacer una biopsia solo dirigida primero, con una aguja. Dependiendo de lo que histopatológicamente nos explique el patólogo, entonces seguiremos dando los pasos. Si nos dice que no es nada, que es fibrosis, podríamos darle seguimiento anual sin más nada. En caso de que nos dijera que es quístico, su contenido de líquido, damos seguimiento anual.
En caso de que los resultados de esta biopsia sonodirigida dijera que es un fibroadenoma, también podríamos, por el tamaño y la edad, darle seguimiento anual. Si el crecimiento va a una velocidad que ya se palpa en menos de 6 meses, entonces bajaríamos el tiempo y lo veríamos cada 6 para chequeo. Y si ese crecimiento permanece en ese mismo tamaño, lo seguimos viendo. Si en caso de crecer un poco más y ya entrar a 1 centímetro y ya hacerse palpable, que es lo que le llamamos clínico, los demás eran subclínicos. Entonces, si es clínico y siguen con las características de bien delimitado y no llama la atención, pues haremos el seguimiento sin ninguna precipitación. En caso de que este crecimiento aumente y nos llame ya la atención por su crecimiento, entonces podríamos ir a tomar y extraer una biopsia abierta, extrayendo la masa y enviándola a patología. Esto es el comportamiento de un nódulo de característica benigna, radiológico y clínicamente palpable. En caso de que nos llame la atención y que solamente sea quístico, podríamos quedarnos sin hacer biopsia, podríamos puncionarlo, aspirarlo y mandamos a estudiar el contenido, el líquido contenido, citológicamente. En caso de que el estudio sea contenido de quiste, no hay ningún llamado, pues lo mantendríamos observando. Y esto de quiste muchas veces con la aproximación de la menstruación pueden provocar molestias, dolor premenstrual, transmenstrual y postmenstrual. La mayoría de las veces es premenstrual y desaparece al desaparecer la menstruación. Muchas veces se mantiene en su tamaño, siendo quístico, pero otras veces pudiera crecer de tamaño. En este sentido, en este caso, que haya crecimiento y que haya múltiples nódulos quísticos, podríamos ir, en caso de que la paciente lo requiera, podríamos ir, tomar muestra, haciendo una biopsia abierta, mandando la muestra a estudios de patología, y con esto podríamos mantenernos observando por todo un año y continuamente. Pero en caso de que no aparezca nada en esos estudios radiológicos, sería un estudio sencillamente y una evaluación y seguimiento anual. Eso es lo básico para un estudio mamográfico, que se va a verse después que llegue a los 40 años la dama. Si no, será solamente radiológico, sonográficamente. Y ya como estará bajo control y chequeo, no hay por qué temer, sino darse la oportunidad y verse cada año. Si te ha interesado y te ha gustado esta conversación con nosotros, puede hacernos el favor de darle un clic a la campanilla. Muchísimas gracias.